Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto que me permitan acompañarles. Soy Carlos Alonso junto a todo nuestro equipo. Estamos ya listos y le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este programa especial a través de las pantallas de Hispan TV, en el que una vez más develamos la verdad y la analizamos para ustedes. La verdad de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 7 de octubre de 2023, que comenzaron con una valiente y heroica iniciativa, la Operación Tormenta de Al-Aqsa, una operación ejecutada por la resistencia palestina en contra del régimen ocupacionista israelí, que sorprendió a todas las capacidades del régimen y que vino a desencadenar en el más brutal genocidio que la historia haya registrado desde hace mucho tiempo y que continúa hasta el día de hoy bajo total amparo internacional. Me refiero a esa respuesta desproporcionada del régimen israelí en contra de la población civil palestina. Pero este genocidio llevado a cabo fundamentalmente porque el régimen israelí, luego de un año, no ha sido capaz en la Franja de Gaza de alcanzar ninguno de los objetivos que se propusieron en un principio. Así que esto es importante tenerlo muy en claro. De allí este genocidio frustrado de desesperación que definitivamente da a entender que el régimen israelí no ha podido ni podrá contra la resistencia que noblemente actúa en defensa de los derechos históricos. Y esto es muy, pero muy importante. Nos vamos a ir de una vez al análisis. Vamos a irnos con dos invitados muy especiales a quien de antemano les doy las gracias por acompañarnos en este programa especial. Tenemos a Adrián Zelaya. Adrián es presidente de ECAI Center. Nos acompaña directamente desde Durango, País Vasco, en España. Y también nuestra querida amiga Carmen Parejo Rendón. Carmen es directora de la revista La Comuna, directamente desde Sevilla, allí en Andalucía, en España. Gracias por estar con nosotros y vamos rápidamente a comenzar como bien lo hacemos, las damas primero. Así que, Carmen, gracias de verdad por aceptar la invitación. Adrián, tú también. Vamos a comenzar con Carmen. Carmen, haciendo un poco de historia. Lo que resulta más que necesario en un momento como esto, quisiéramos recordar, rememorar, refrescar qué es lo que lleva a la resistencia palestina, al movimiento Hamás, al pueblo palestino blanco desde hace décadas de una ocupación criminal por parte del régimen israelí con el sempiterno apoyo de Estados Unidos a ejecutar esta operación Tormenta de Al-Aqsa, que fue todo un éxito el 7 de octubre de 2023. Sorprendió a propios y extraños. Carmen, te escuchamos muy atentamente. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme en este aniversario tan especial. Claro. Y yo creo que hay que tener en cuenta precisamente Gaza como reflejo de todo lo demás. Gaza es una ciudad, históricamente un puerto fundamental del Mediterráneo, una ciudad muy próspera que se acaba convirtiendo en esa franja que no es más que un producto de la colonización sionista, es decir, cómo se forzó a gran parte de la población palestina a esa migración forzosa, esa diáspora fuera y también dentro. Entonces, la propia franja de Gaza es una construcción, es una consecuencia de ese proceso de colonización. Si nos vamos al 7 de octubre, cuando se rompen las líneas de la colonización sionista, se rompe en unas poblaciones que eran poblaciones palestinas. Es decir, muchos de los habitantes que han sido o forzados a estar hacinados en Gaza proceden precisamente de esas poblaciones. Por lo tanto, otra vez volvemos a ver cómo se reproduce ese hilo histórico. Y si vamos más allá, Gaza, la franja de Gaza lleva desde el año 2006 sufriendo además un bloqueo que ha impedido por completo su desarrollo. Si sumamos todos los factores, es lógico, simplemente
efectivamente es lógico que exista esa respuesta, pero además es legal. Es decir, existe, según Naciones Unidas, un derecho a la defensa armada de los pueblos, que fue lo que vimos, lo que se manifestó el pasado 7 de octubre de 2023, y que además también sigue la lógica de esa lucha de descolonización que lleva realizando el pueblo palestino incluso desde el mandato británico. Lo que pasa que, a diferencia de en otros pueblos, desgraciadamente la descolonización de Palestina no se llevó a cabo, sino que se produjo un relevo, se generó una nueva ocupación, una nueva colonización, en este caso perpetrada por la entidad sionista de Israel, y que ha generado todas estas consecuencias. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que simplemente lo que estamos viendo es un punto más de un proceso de descolonización que el pueblo palestino lleva luchando desde hace más de 70 años contra una entidad criminal colonizadora como es la entidad sionista, que además está basada en esos principios del sionismo que se basan en ese expansionismo que no afecta solo a Palestina, sino que, como hemos visto, también afecta a la estabilidad de toda la región. Entonces, bueno, creo que simplemente estamos viendo las consecuencias lógicas de una lucha de descolonización, y lo que vimos el 7 de octubre fue el triunfo de las fuerzas de la justicia en medio de ese proceso, el triunfo en una batalla. Efectivamente, desgraciadamente todavía continuamos padeciendo esta guerra. Gaza, reflejo de todo lo que resulta producto de esa colonización sionista. El 7 de octubre se logra, el 7 de octubre de 2023, se logra una especial fractura en esa colonización que venía llevando adelante el régimen israelí, una colonización implacable, quiero decir, y despiadada en contra de una población civil palestina que simple y llanamente se ha limitado durante más de 7 décadas, 76 años en concreto, a defender su territorio, el que históricamente le corresponde y del que se ha visto o lo obligaron prácticamente a tener que compartir con prácticamente, diríamos, personajes o grupos de personas importadas de otro territorio para que se transformasen en colonos israelíes. Gaza debería gozar de una evidente prosperidad porque goza de las condiciones, pero el régimen israelí no lo ha permitido a través de esta despiadada colonización. Palestina sigue y seguirá luchando por la descolonización, una consecuencia lógica pues de todo este proceso viene a desencadenar en esta operación Tormenta de Al-Aqsa, exitosa por demás, porque fue prácticamente poner en jaque a toda esa, entre comillas, poderío militar, armado, defensivo, del que decía y presumía gozar el régimen israelí, que ese día, insisto, fue puesto en jaque por la resistencia palestina. Junto a Carmen le damos la más cordial bienvenida también a Adrián Zelaya, gran analista internacional y gran amigo de la casa. Adrián, vamos a concentrarnos en este momento, en resultados inmediatos de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Te consulto lo siguiente, ¿qué significó, por ejemplo, para el sionismo, para el régimen israelí, para Estados Unidos, para el propio eje de la resistencia, para el mundo progresista, el éxito de esta operación Tormenta de Al-Aqsa, aunque la consecuencia inmediata lamentablemente haya sido y siga siendo el inicio de un genocidio por parte del régimen israelí en contra de la población civil palestina, mayormente mujeres y niños en Gaza, que todavía hoy sigue vigente. Adrián, te escuchamos, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Y con Carmen también, por supuesto. Bien, vamos a ver, sintetizándolo podemos decir que en principio aquello fue una clara manifestación de voluntad de resistencia. Y eso en sí mismo, en los pueblos oprimidos, en los pueblos que están
sujetos a una continuada represión, como ha sucedido con el pueblo palestino, eso ya en sí mismo tiene una gran importancia positiva para el pueblo, que demuestra esa capacidad, esa voluntad de rebelarse, y negativa, evidentemente, para la potencia o el poder que está ejerciendo esa opresión. Pero no solo fue una manifestación de voluntad de resistencia, sino también una manifestación de capacidad de resistencia, ¿no? Demostró una capacidad extraordinaria e inmediata de romper las bases, digamos, militares que sostienen el gobierno del Estado de Israel. Y esto también fue algo que sorprendió a todo el mundo y sorprendió también negativamente, lógicamente, al propio Estado de Israel, ¿no? Pero demostró también enseguida una capacidad muy alta de coordinación con otros movimientos del eje de la resistencia. Es decir, que despertó de forma inmediata la solidaridad indirecta, si se quiere, de una buena parte del mundo, del conjunto de la población del mundo, yo diría. No, en los gobiernos podemos distinguir unas y otras actitudes, pero sí el conjunto de la población del mundo, y también de forma inmediata una movilización de los movimientos del eje de la resistencia, que demostró también esa no solo voluntad de ayudar al pueblo palestino, de ayudar al pueblo de Gaza, sino también, ya digo, capacidad de movilizarse, capacidad de coordinarse para hacer frente al Estado de Israel. Todo esto en conjunto supuso una auténtica amenaza para ese estado vamos a decir, de ejercicio permanente de políticas supremacistas por parte del gobierno de Israel. Y esta amenaza, que es lo que de alguna forma ha generado el contexto posterior que hemos vivido durante el resto del año, ¿no? Sí, ¿no? La operación Tormenta de Al-Aqsa, definitivamente, Adrián, muy categórico al hablar de que se trata de una demostración de resistencia, donde se exhibe una gran voluntad y sobre todo una gran capacidad, insistimos, capacidad de resistencia, lo que sorprendió en su momento a la entidad israelí, que no se esperaba esta iniciativa, pero bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición demostró pues esta iniciativa, esta operación Tormenta de Al-Aqsa, una gran coordinación con otros miembros del eje de la resistencia, que desde ese momento pues ya empezaron a movilizarse en defensa del pueblo palestino, una movilización y una serie de iniciativas integrales que se mantienen hasta el sol de hoy, por parte de países y por parte de movimientos del eje de la resistencia, entiéndase la República Islámica de Irán, también el movimiento Hezbollah del Líbano, igualmente el movimiento Ansarollah de Yemen, la resistencia iraquí, también desde Siria. Se han desarrollado pues iniciativas que realmente han sido muy provechosas en el buen sentido de la palabra, en cuanto a ofrecer esa resistencia que ha impedido definitivamente que el régimen anexionista, criminal, genocida israelí avance al paso que tenía planificado avanzar, contando siempre, y esa es la confianza que tiene el régimen israelí, contar pues con la venia, contar con el apoyo permanente de otro régimen, el régimen estadounidense y sus aliados de Europa, y también países árabes, sobre todo los de la monarquía, que definitivamente han traicionado la causa palestina. Qué gusto contar en este programa especial, analizando de manera descarnada este 7 de octubre de 2023, cuando ya estamos a 7 de octubre de 2024, a un año de esta exitosa operación Tormenta de Al-Aqsa y todas las consecuencias que esto ha traído, fundamentalmente hacer referencia a este brutal genocidio que el régimen israelí, ante su incapacidad de responder de manera coherente, pues viene ejecutando en contra de población civil palestina, mayormente mujeres y niños, y que ahora está pretendiendo trasladar a el Líbano con ataques despiadados, bombardeos, porque no se atreve a atacar vía terrestre al Líbano, porque sabe que el movimiento Hezbollah
vía terrestre, pues los destrozaría en muy poco tiempo. Así que lo hacen vía aérea, utilizando última tecnología suministrada por los Estados Unidos y pues realmente haciendo mucho daño con estos bombardeos en contra de la población civil allí en el Líbano, específicamente en la zona sur de Beirut. Carmen, con respecto a este genocidio, queda claro que el régimen israelí, con todo su presunto poderío, lo venimos hablando, con el sempiterno apoyo de Estados Unidos y sus aliados, lo venimos hablando, solo han asesinado a población civil palestina sin alcanzar ni uno solo de sus objetivos planteados al iniciar estas brutales matanzas en Gaza. ¿Qué argumentos les podemos atribuir, Carmen, a la resistencia palestina, al eje de la resistencia, a Irán, a Ansarolá de Yemen, a Hezbolá del Líbano, como elementos determinantes para que el régimen israelí no haya logrado ninguno de sus objetivos? Por otra parte, ¿qué argumentos le podemos adjudicar al régimen de ocupación, al régimen genocida israelí, al ser incapaz, insisto en esto, de lograr uno de solo de los objetivos? No acabó con el movimiento Hamas allí en la Franja de Gaza, no ha podido recuperar a los civiles retenidos en poder de Hamas y por lo visto no lo va a poder hacer ni lo uno ni lo otro. Carmen, te escucho. Bueno, son muchos elementos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en cualquier operación de ocupación siempre la fuerza ocupante a nivel militar suele estar en una posición más débil que evidentemente la población autóctona, que para empezar conoce mucho mejor su territorio y además conoce y tiene la capacidad operativa de una manera completamente diferente. Esto también se vio cuando subestimaron, por ejemplo, al pueblo yemení y también salieron escaldados. Es decir, creo que eso es común, subestimar la capacidad que tienen los pueblos, pero incluso una guerrilla como fue el Vietcong consiguió vencer a los Estados Unidos de América. Es decir, esto lo hemos visto a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Después también creo que es importante señalar que una de las estrategias que ha seguido la entidad sionista de Israel ha sido la de creer que puede mermar la capacidad de movimientos políticos y populares como es Hamas, como es Hezbollah, descabezándolos, es decir, asesinando a sus líderes. Realmente esto también sabemos que es un error histórico. Cuando la idea existe, la creación del asesinato de los líderes simplemente sirve para fortalecer esa lucha, y esto también ha ocurrido aquí. Pero tenemos que irnos más allá. Durante estos últimos años ese eje de la resistencia se ha ido consolidando, primero como una alianza de carácter regional, pero también aportando entre todos sus propias experiencias y su propio desarrollo en sus capacidades organizativas, en sus capacidades también tecnológicas. Creo que ha quedado muy claro con la represalia iraní en Israel, como a nivel también militar, a nivel de tecnología, no estamos hablando de hace unos años, hay otras capacidades y esto también se pone sobre la mesa. Entonces creo que primero está la cuestión de esa legitimidad que te da el terreno, que Israel evidentemente no la tiene, pero también que el eje de la resistencia se ha fortalecido en su organización interna, se ha fortalecido en sus capacidades militares, en su desarrollo tecnológico, y esto también se pone de manifiesto en este contexto y también está mostrando a un Israel que realmente no tiene en este escenario, dentro de este escenario, no tiene las capacidades para poder enfrentarlo. Es por esto que está violento, que está más violento que nunca, sí. Y que al final parece que la única estrategia que está siguiendo es una estrategia de una huida hacia adelante. Esa huida hacia adelante pasa sobre todo por atacar a la población civil, por esa guerra de Israel contra los hospitales, contra los niños o contra los periodistas, es decir, contra todo el engranaje de la población civil y sobre todo también contra los periodistas, que creo que es importante la búsqueda incesante de Israel de que no haya testigos del genocidio que están perpetrando.
Sí, definitivamente, en cualquier posición de ocupación, Carmen lo dice muy claramente, pues la fuerza ocupante queda en desventaja normalmente, porque a pesar del poderío militar que pueda exhibir, pues no conoce el terreno que está pisando, a diferencia, pues obviamente del ocupado que sí lo conoce prácticamente como la palma de su mano. El régimen israelí, a acotación de Carmen, muy importante, cree que puede acabar con los movimientos de resistencia asesinando a sus líderes, y esto definitivamente es un gran error porque surgen nuevos liderazgos. A las pruebas nos remitimos en el caso de los movimientos de resistencia Hamas y ahora en el caso del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Israel cree que tener la última tecnología en cuanto al aspecto armamentístico y ha sido pues prácticamente desbordado por la tecnología de países que pertenecen a la resistencia muy claramente por parte de la República Islámica de Irán, con esta tecnología ultradefensiva de última generación que puso en práctica pues de manera mínima, porque se ha acotado de manera sistemática, fue prácticamente un 10% de su capacidad, y el daño que hizo en el territorio ocupado por Israel esta operación verdadera Promesa 2. Por ello, pues Israel, en el marco de su desesperación, en el marco de la desesperación de su primer ministro Benjamín Netanyahu, que realmente pues bien sabemos que está desesperado porque ya no haya como pues cumplir con alguno de los objetivos que se haya podido proponer en un principio, no ha alcanzado absolutamente ninguno, pues prácticamente sigue en el marco pues de la salsa, como bien diríamos, en la salsa del repudio, en la salsa de la demostración de incapacidad al no poder pues alcanzar precisamente estos objetivos, que eran pues uno de los lineamientos fundamentales al momento de iniciar este genocidio contra la población civil en Franja de Gaza como consecuencia de esa vergüenza que pasaron a nivel defensivo y a nivel ofensivo a raíz de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Bien importante, Carmen, cuando hace la acotación también de la persecución a los periodistas. Estamos hablando con nuestra corresponsal Uda Egazi directamente desde Franja de Gaza, Carmen, y también Adriana, hace cuestión de minutos, y nos comentaba que en este año de genocidio israelí sobre población civil allí en la Franja de Gaza han asesinado a un total de 175 periodistas. Hay otros que han resultado malheridos, inclusive en el día de hoy fue atacado un hospital, concretamente el hospital de Al-Aqsa, donde había tiendas de campaña en el cual descansaban o estaban pues prácticamente albergados algunos periodistas. Algunos resultaron heridos, pero hay un herido de gravedad, de mucha gravedad. Y esto pues obviamente el régimen israelí también lo tiene muy claro, buscando silenciar las voces de los que intentan decir la verdad, o mejor dicho, de los que dicen la verdad, porque la están diciendo, de lo que ocurre allí en la Franja de Gaza y que nuestro mundo tiene que conocer. Vamos con Adrián. Adrián, ¿cómo está cambiando el tablero geopolítico en la región según se vienen desarrollando los acontecimientos hasta este momento? Te pregunto, ¿cómo pueden o podrían cambiar las condiciones que se viven hoy y de qué dependería que esto pasara? Quisiera que tomemos en cuenta, sé que lo vas a tomar en cuenta porque conoces muy bien el tema, Adrián, que el régimen israelí actúa con total impunidad. Y los entes que deberían ser vinculantes, entiéndase por ejemplo Naciones Unidas, las distintas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, finalmente resultan ser genuflexos frente a los intereses de Estados Unidos, o por lo menos impotentes frente a los intereses de Estados Unidos, que es el ultradefensor del régimen genocida israelí. Adrián. Sí, vamos a ver. Bueno, desde el punto de vista del análisis de los cambios que se han producido en el tablero geopolítico de la región, como dices, podemos analizarlo desde distintos ámbitos, ¿no? Por un lado,
desde el punto de vista de lo que es el eje de la resistencia, se ha asentado durante este año una extraordinaria capacidad de coordinación entre los distintos elementos del eje y que han demostrado una capacidad militar y una eficacia muy alta, de tal forma que Israel, que está repetidamente haciendo referencia a que está combatiendo en 7 frentes distintos, no está pudiendo ganar en ninguno de los frentes que tiene, ¿no? En todos ellos el eje de la resistencia está siendo capaz de hacer frente con eficacia a Israel, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista de lo que es el eje de la resistencia en sí mismo. Pero desde el punto de vista de los países musulmanes que quedan fuera del eje de la resistencia, tenemos también un proceso progresivo y lento, pero que lleva a estos países cada vez más a una posición de mayor desplazamiento, de mayor alejamiento de sus posiciones con respecto a Israel, a medida que el conflicto se mantiene, a medida que queda claro que Israel y Estados Unidos no son capaces de hacer frente a la situación, y la población de todos estos países ya desde el principio apoya la causa palestina sin ningún tipo de dudas, y los gobiernos de estos países, por mero sentido práctico, se van poco a poco desplazando y alejándose de Israel, ¿no? Esto es un fenómeno muy claro y que seguramente en los próximos meses va a tener consecuencias prácticas importantes, ¿no? Y por último tenemos, claro, un claro asentamiento, más allá del eje de la resistencia, de la coordinación entre el propio eje de la resistencia y el mundo emergente, ¿no? Fundamentalmente China y Rusia, ¿no? Este mundo emergente que está en choque con las potencias occidentales y que muy claramente, así como Israel ha estado siempre muy claramente apoyado por Estados Unidos, este eje emergente, China y Rusia, pues muy claramente se han posicionado desde el primer momento a favor de la causa palestina, con mucha claridad a partir de octubre, y dando una cobertura estratégica al eje de la resistencia que es y va a ser imprescindible y muy importante durante los próximos meses y años, ¿no? Claro, a partir de ahora va a ser muy importante, bueno, por un lado podemos decir esos países musulmanes que han intentado mantener una posición o cercana a Israel o neutral, pues a qué velocidad se van desplazando, y por supuesto la evolución del choque militar que se está produciendo en este momento cada vez más directamente entre Israel e Irán, y a medio plazo, digamos, al final todo va a depender de la evolución del contexto geopolítico, es decir, es de cómo evoluciona ese choque entre los países emergentes y Estados Unidos, porque al final, como he dicho antes, Israel durante décadas ha podido mantener sus estrategias supremacistas gracias a ese apoyo total de Estados Unidos, que mientras Estados Unidos era el gran hegemón del mundo. Entonces, esa posición de Estados Unidos como gran hegemón está desapareciendo, y al final, ¿cuál sea el resultado de ese choque entre los países emergentes y Occidente? Es lo que va a definir un contexto global que permita que Oriente Medio, que Asia Occidental, que Israel y Palestina evolucionen en una u otra dirección. Bien, el tablero geopolítico muy bien expresado por nuestro querido invitado Adrián Zelaya, lo segmenta en varios puntos. En primer lugar, se refiere al eje de la resistencia, a la cual pues califica su desempeño como basado en una extraordinaria capacidad militar y sobre todo de organización, mientras Israel presume de estar combatiendo en 7 frentes de manera consecutiva. Tiene 7 frentes abiertos, pues la realidad palpable y más que evidente es que está fracasando en lograr los objetivos en alguno de esos 7 frentes, y eso habla muy mal entonces de estas iniciativas bélicas del régimen israelí que, insisto, lamentablemente y trágicamente se limita a asesinar a población civil de estos países. Entiéndase, por ejemplo, lo que está pasando en Franja de Gaza desde hace un año que se cumple hoy, 7 de octubre,
y lo que viene ocurriendo en el Líbano contra la población civil. Bien sabemos que tanto en uno como en otro caso, pues las invasiones terrestres o los intentos de invasión terrestre sionista pues han sido más que infructuosos, no se han atrevido, y cuando se han atrevido han salido con las tablas en la cabeza, ya sea enfrentando al movimiento de resistencia Hamas por una parte y por otra parte al movimiento Hezbollah del Líbano. Todo han sido bombardeos pues realmente utilizando última tecnología que le suministra a Estados Unidos. Lo que queda claro que una vez más es más que evidente el hecho de que el régimen israelí, sin el apoyo sistemático, el apoyo permanente de los Estados Unidos, el apoyo permanente de los aliados de Estados Unidos, pues sería destruido en cuestión de horas, sería destruido en cuestión de días por parte del eje de la resistencia que está muy bien coordinada, un eje de la resistencia que ha venido creciendo con el paso de los años y aprendiendo sobre todo de las experiencias. También es importante cuando Adrián hace mención a pues el comportamiento de los países musulmanes que están fuera del eje de la resistencia, y me parece que este punto realmente es importante hacer referencia al mismo, porque son países que poco a poco se están dando cuenta de la situación, se están alejando de las alianzas que puedan tener con Israel, y esto pues se va a hacer evidente en los próximos meses, y esto puede también ser un desencadenante importante en el hecho de cambiar este tablero geopolítico en función de que se logren los verdaderos cometidos que está buscando el eje de la resistencia, que es sin duda alguna pues la defensa y el triunfo de la causa palestina, y aparte de ello pues prácticamente la aniquilación del sionismo, su desaparición en Asia Occidental, para que allí pueda reinar realmente el equilibrio. La coordinación del eje de la resistencia y el mundo emergente, Rusia y China, pues posicionado desde pues un planteamiento o desde un apoyo realmente con la causa palestina. Así ha sido Rusia, así ha sido China desde un principio, un apoyo pues permanente, sistemático desde un principio con la causa palestina, en lo que coordinan pues prácticamente o tienen opiniones similares y acciones similares que pueden agudizarse con el paso del tiempo con el eje de la resistencia. Y finalmente el contexto geopolítico, que estará determinado por lo que ocurra entre Estados Unidos y las potencias emergentes. Nos estamos refiriendo a Rusia y a China. Esto pues en esta idea que tiene el régimen israelí de pretender atacar a la República Islámica de Irán, y de lo cual estamos totalmente seguros que van a salir con las tablas en la cabeza. Pero todo esto va a depender fundamentalmente de este contexto geopolítico, de lo que pueda ocurrir precisamente entre Estados Unidos, que es el sempiterno donante, vamos a llamarlo de esta manera, de todo lo que Israel posee como elemento de fuerza, y las potencias emergentes que han mostrado su apoyo al eje de la resistencia, a la causa palestina, a la República Islámica de Irán, que por sí sola sería capaz de destruir a Israel en cuestión de horas, y eso el régimen israelí pues lo tiene muy pero muy claro. Carmen, luego de un año de la operación Tormenta de Al-Aqsa, luego de un año de genocidio israelí sobre el pueblo gazatí, te quiero consultar lo siguiente: ¿cómo evalúas tú la situación, la condición actual del régimen sionista, que sigue abriendo frentes de lucha? Estamos hablando de 7, confiando en que Estados Unidos y sus aliados siempre estarán de su lado. Y sobre todo, ¿cómo ves al pueblo palestino luego de un año mermado a raíz de este genocidio en su contra? ¿Cómo ves al eje de la resistencia en los momentos actuales y sus capacidades para enfrentar las ofensivas del régimen que pudieran venir
en cualquier momento producto de la desesperación que tiene el régimen israelí. Insistimos en esto, en que no logra ni está en capacidad de lograr ninguno de sus objetivos, y aparte de ello, pues su economía está pues prácticamente en el suelo, en el piso, se está quedando sin gente, hay crisis interna dentro del propio régimen, es decir, una situación que realmente lo pudiera llevar más temprano que tarde al colapso. Carmen. Claro, efectivamente, ellos hablan de 7 frentes y realmente hay 9. Es decir, hay que sumarle el geopolítico que mencionaba Adrián Celaje, sí, y también hay que mencionarle el interno. Es decir, Israel venía ya atravesando una crisis política profunda. La propia vuelta de Netanyahu con este gobierno, que es el más reaccionario de su historia, dan fe de esta crisis interna. Netanyahu también tiene sus propios problemas judiciales que también están dentro de toda esa situación crítica interna, y después que es un proyecto colonial donde más que población lo que ellos han tenido son colonos a los que se les promete cosas, aprovechando realmente escenarios terribles que se han vivido a nivel histórico, desde el Holocausto a, por ejemplo, también la caída de la Unión Soviética. Muchos judíos que venían de esos países, que fueron completamente castigados tras la experiencia socialista, se fueron y acabaron muchos como colonos en estos territorios. Todos, pues si vamos mirando cuál es el perfil de los colonos, normalmente son personas a las que les habían prometido mucho y que venían de una situación normalmente desagradable. Es decir, el régimen sionista también sabe aprovechar, no solamente crear conflictos en su territorio, sino aprovechar conflictos que se den fuera de ellos para poder con ellos garantizar su proyecto colonial. En el actual contexto, lo que sí que se ha puesto de manifiesto es que muchos de estos colonos no se sienten seguros, no sienten que eso que se les había prometido lo estén pudiendo llevar a cabo, y por lo tanto, como estamos viendo, se están yendo de allí. Entonces, sí que es muy importante tener en cuenta que no tienen 7 frentes, tienen 9, y que todos están actuando de la misma manera. Están actuando en una huida hacia adelante sin ser muy conscientes de que se están agudizando una serie de contradicciones que no van a poder frenar, sino que al revés, que mientras más avance esos frentes, esa situación de conflicto, lo que se van es abrir aún más las grietas ya existentes, las grietas de un proyecto colonial en una época en donde ya ni siquiera se corresponde con la realidad del mundo, en un contexto geopolítico donde lo que se está planteando cuando se habla de multipolaridad realmente es una ruptura con esas relaciones de dependencia históricas que se han planteado a nivel histórico, y que son las que hacen que Estados Unidos y las potencias europeas hayan mantenido una hegemonía. O sea, es decir, realmente el mundo que se está construyendo va en contra de lo que ellos representan. Entonces, tarde o temprano van a caer. Desgraciadamente, que lo hemos hablado muchas veces, lo que estamos viendo es cómo mueren matando. Y esto es la parte terrible, la parte que creo que, bueno, todos llevamos un año viendo todos los días, o teniéndonos que acostumbrar todos los días a ver cómo de forma sistemática matan a niños, y lo vemos en televisión. Y esto es algo terrible. Pero sí creo que es muy importante tener en cuenta que esta actitud violenta se debe a las inconsistencias, al hecho en sí de que, aunque sea eso, que son un ciervo herido, pero son un ciervo herido de muerte. Es decir, no hay futuro. No son 7 frentes, son 9 frentes, y en ninguno les acompaña ni la razón ni las posibilidades de vencer. 9 frentes tiene abierto el régimen sionista, el régimen israelí. Estamos hablando de los 7 frentes que hablaba Adrián muy acertadamente, y Carmen pues añade la crisis geopolítica y añade la crisis interna del régimen, a lo que hay que sumar a esta crisis interna del régimen la animadversión, el odio hacia el régimen de extrema derecha por parte de los colonos que allí están habitando y que se están yendo por falta de oportunidades, porque no tienen dinero y porque se sienten inseguros. Y estamos hablando que son colonos que llegaron a territorios ocupados bajo grandes promesas de que allí iban a surgir, iban a tener una mejor calidad de vida, iban a tener seguridad total, y pues el resultado está siendo todo lo contrario por las ambiciones anexionistas que se han agudizado a raíz de este último gobierno de Netanyahu en compañía de un régimen de extrema derecha.
Así que se sienten engañados por este régimen que definitivamente no va a poder frenar esta situación de conflicto. Se abrirán aún más sus grietas, me refiero a las grietas del régimen, a punto de implosionar. Lo lamentable de todo esto, y bien lo remarcaba Carmen con cierta dejadez y cierta tristeza, reflexión realmente muy cierta, sin duda alguna, pero hay que reconocerla. Tarde o temprano van a caer, pero lamentablemente mueren matando. Y esto es como esa huida hacia adelante, desesperada y bueno, que choque contra lo que se tenga que chocar, pero obviamente tienen su fin garantizado, pero lo que se puedan llevar por delante, lamentablemente, lo considerarán ellos como una victoria, lo considerarán ellos como una ganancia dentro de la lapidaria derrota que le espera. Seguimos con Carmen Parejo Rendón, que nos acompaña directamente desde Sevilla, España. Ella es directora de la revista La Comuna. También está con nosotros Adrián Zelaya, quien es director de ECAI Center, directamente desde Durango, País Vasco, en España. Gracias a los dos por acompañarnos en este programa especial. Adrián, el régimen lo venimos reiterando, viene abriendo más y más frentes, y hablamos de 9, tú hablas de 7, habría que añadirle 2 más, contra los países resistentes de la región, y tiene que estar experimentando un desgaste a nivel general que incluye una severa crisis económica. Se ha visto, los estudios así lo dicen, y la crisis económica que está atravesando en estos momentos la entidad israelí es brutal. ¿Cómo ves tú en lo particular a la entidad israelí en estos momentos a lo interno? Luego de un año de gastar dinero y más dinero para seguir adelante con este genocidio, a costa de su destrucción económica, también causando pues una destrucción social brutal, con una caída de los índices económicos como nunca antes en la historia. Te pregunto, ¿esto implicará, Adrián, que el régimen no va a poder definitivamente seguir por mucho tiempo con este tren genocida que viene llevando a cabo, tomando en cuenta que las empresas están cerrando, se están yendo, al igual que los colonos, por lo menos del norte de la franja, no hay trabajo y resulta difícil ante el accionar yemení en el Mar Rojo, pues el ingreso de suficientes productos de primera necesidad de cara a los territorios ocupados, también el ingreso de otros productos a pesar de la ayuda de los países árabes traidores de la causa palestina en hacer llegar algunos de esa mercancía, de esos productos para los colonos que habitan los territorios ocupados palestinos. Cuéntanoslo todo, Adrián, te escuchamos. Sí, efectivamente, desde el punto de vista económico son muchas los frentes también a los que tiene que hacer frente en este momento el Estado de Israel, ¿no? Tú has hecho referencia efectivamente a las dificultades de aprovisionamiento. También las zonas de las que los colonos han tenido que desplazarse al sur y al norte del país, la falta de mano de obra por la cantidad de personas que han tenido que incorporarse al ejército, el incremento desproporcionado del gasto militar. Todo eso, a pesar de esas enormes ayudas que recibe Israel sistemáticamente de los países occidentales y sobre todo de Estados Unidos, es una carga que, teniendo en cuenta la dimensión de Israel, ningún país puede soportar durante mucho tiempo. Y este es, evidentemente, una amenaza estratégica a corto plazo clara para Israel en una operación que se suponía que iba a ser de corto plazo. Bueno, ya está viendo que incluso en el medio plazo no se está consiguiendo ninguno, como habéis dicho vosotros, ninguno de los objetivos militares que se planteaban desde el principio. Pero claro, es que además de ese colapso económico que solo tiene salida si finalizan las hostilidades a corto plazo, y no es esa la dinámica en la que está introducida Israel. Pero además de ese colapso económico tenemos un colapso político, esto ya es bien conocido, pero que sí es cierto que ese colapso
discurso crítico puede de alguna forma compensarse por por el aglutinamiento de una parte de la opinión pública que puede conseguirse como consecuencia de esa situación de alarma social o alarma nacional a la que el gobierno de Netanyahu está apelando continuamente, ¿no? Pero, claro, hay elementos que son claves desde el punto de vista existencial para Israel, como es la despoblación de zonas coloniales, son zonas colonizadas, que es el elemento estratégico clave dentro de su estrategia supremacista. Tener que dar marcha atrás en distintas zonas en esa estrategia es un golpe psicológico enorme para el país y mucho más, también relacionado con esto, esta huida del país de decenas de miles de personas que están considerando que ya no es seguro vivir en Israel. Claro, para un país que ha basado su existencia precisamente en lo contrario, en atraer a judíos de todo el mundo para que puedan vivir en Israel, el que de pronto decenas de miles empiecen a irse, eso es evidentemente un desastre histórico para el propio proyecto nacional de Israel. Claro, todo esto ha generado una situación que podemos calificar en el gobierno y en los grupos que le apoyan fundamentalmente, de alguna forma también en el conjunto del país, lógicamente, pero fundamentalmente en el gobierno y en los grupos que le apoyan, una situación que podemos calificar de pánico. Bueno, ahora creo que cometaríamos un error si interpretamos lo que ha sucedido durante este año y lo que puede suceder a partir de ahora como una consecuencia de ese pánico de estas élites israelíes, porque claro, lo que se ve muy claramente es que este pánico de esas élites israelíes ha crecido, ha estallado en paralelo con el pánico, la situación de pánico en la que están el conjunto de las élites corporativas occidentales, sí, por el riesgo de pérdida de poder como consecuencia del choque con los países emergentes. Entonces, esto es muy importante. Es decir, estamos hablando de una situación de pánico conjunto y estas reacciones que solo se explican, estas estrategias de escalada conjunta, estas estrategias de huida hacia adelante, son tanto de esa élite israelí como de esa élite de Wall Street, de esa élite corporativa occidental. Y por eso no es extraño que los movimientos de escalada se estén produciendo en paralelo y de forma muy similar tanto en Israel como en Ucrania, porque responden al mismo problema de fondo. Es decir, esa élite israelí es un sector importante, pero solo un sector dentro de esas élites corporativas occidentales que muy por encima de los gobiernos son las que controlan Europa y Estados Unidos y las que, como consecuencia de esa situación de pánico, están impulsando a ese pánico del propio pueblo de Israel a tomar decisiones que en definitiva son también disparatadas para el propio Israel, ¿no? Hay frentes económicos entonces de alta dimensión a los que también tiene que hacer frente el régimen israelí a pesar de las enormes ayudas que recibe de parte de los Estados Unidos. Las empresas israelíes, bien lo comenta Adrián, están cerrando. Los trabajadores están obligados a unirse a las fuerzas de ocupación dejando pues sus trabajos prácticamente abandonados y esto está obligando a que las empresas sin trabajadores, sin poder producir, sin tener tampoco ni mano de obra ni tampoco producto básico para poder ejecutar pues la producción respectiva de la que se espera, pues no se vean más que obligados a cerrar sus puertas. No hay trabajo, los colonos pues sin trabajo y con miedo a la inseguridad existente están huyendo del ente, estamos hablando en cantidades milenarias, es decir, miles de personas están huyendo y llegamos a la conclusión de que los territorios están ocupados por las fuerzas del régimen israelí, pero en el fondo están transformándose en territorios desocupados por los colonos que están abandonando pues estos territorios. Y qué interesante cuando haces el símil acerca de este pánico israelí
que va prácticamente en conjunto con el pánico de la élite corporativa occidental, que ve que no se están logrando sus propósitos, que ve que en realidad no se están cumpliendo con las iniciativas que se tenían previstas, que se lograsen en un tiempo mucho menor del que se está tardando. Es decir, Israel tenía presuntamente la intención de que ejecutando este genocidio en la Franja de Gaza, esto sería cuestión de unos poquitos meses, y ya vamos por un año, y el pueblo palestino resistiendo. Ahí está, con todo su poder, con toda su valentía, con toda su entereza, con toda su heroicidad. Ahí está resistiendo y dispuesto a retornar a sus territorios de origen. Es decir, mi casa quedó en ruinas, no importa, yo quiero regresar a esa zona, a mi territorio, a lo que fue mi hogar, a lo que fueron mis tierras, y yo veré a ver cómo las reconstruyo y cómo me vuelvo a instalar. Eso ni por error lo haría un colono israelí, para el cual obviamente la mesa tendría que estar servida. Así que esta es una situación que es muy real, muy clara, muy patente, y que hay que tomar en consideración también, no solamente en el momento en que hablamos de decisiones e iniciativas que han venido tomando las altas cúpulas del poder, en este caso entiéndase Estados Unidos, en este caso entiéndase el régimen israelí, que pues tratan de mantener un dominio el cual no están pudiendo lograr. Insistimos, el régimen israelí se está limitando en estos momentos a bombardeos indiscriminados en contra de población civil, como consecuencia de ¿qué? De una frustración que es el no haber podido lograr ni uno solo de los objetivos que se propusieron en la Franja de Gaza, y que ahora intentan llevar a cabo en el Líbano, pero están obteniendo exactamente la misma dosis de derrota. Carmen Parejo Rendón desde Sevilla. Fíjate, te voy a poner en un compromiso, Carmen, y yo sé que tú lo vas a superar con extrema facilidad. Me gustaría explorar por un momento, a través de ti, la mentalidad de un criminal de guerra como Netanyahu, que insiste, a pesar de las advertencias con este genocidio en Gaza que le han hecho de distintas partes del mundo, incluso desde el propio Estados Unidos, advertencias en contra de ataques y bombardeos contra la población civil, y hasta amenazas nada más y nada menos que pretende ejecutar el régimen israelí hacia la República Islámica de Irán. Imagínate tú lo que eso significa. Te pregunto lo siguiente, lo que significaría, ojo, para el régimen israelí, que se atrevería en esta huida hacia adelante a desafiar nada más y nada menos que el poderío ultradefensivo de la República Islámica de Irán. Te pregunto esto, ¿Netanyahu ya es un rehén de su propia locura y no tiene escapatoria, Carmen? Terminará, fíjate tú a lo que voy a llegar al extremo más extremoso, perdóname la redundancia. ¿Terminará Netanyahu, por ejemplo, suicidándose o teniendo que enfrentar a la justicia? ¿Cómo ves a Benjamín Netanyahu, poniéndonos un poco en su mente en este momento? ¿Cómo ves la situación y cómo pudiera reaccionar en base al escenario que está enfrentando en estos momentos? Cuéntanos. Yo creo que Netanyahu es dos cosas de forma simultánea. Por un lado, es un creyente en el sentido de que él cree en lo que es el proyecto sionista a base del partido Likud, que recordemos cuyo origen es la organización terrorista Irgun, es decir, el sector más reaccionario del sionismo, y yo estoy convencida de que cree de verdad en ese proyecto, pero por otra parte es un oportunista. Como hemos mencionado, él tiene unos problemas legales dentro de Israel, y también ha buscado, tanto con el gobierno como con todos
estos operativos, mantenerse en el poder y sobre todo mantenerse fuera del alcance de la justicia. Entonces creo que combina las dos cosas, combina por una parte que su ideología es la que es, con el hecho de que esta situación, y sobre todo extremar la situación, es muy improbable que vayan a cambiar un gobierno en medio de una guerra. Por lo tanto, a él le va a facilitar también librarse, o por lo menos retrasar las causas que tiene pendiente con la justicia, incluso dentro de Israel. Y ahora vayamos adentro o fuera de Israel, porque fuera de Israel también tiene causas pendientes con la justicia, como ya sabemos. Y yo creo que un mundo justo sentaría a Netanyahu en un banquillo. Yo creo que eso, y lo condenaría. Esto yo creo lo que haría un mundo justo. Si esto ocurriese, estaríamos hablando de que el mundo que se está construyendo también se afianzaría, ¿no? Ese mundo al que algunos aspiramos, yo creo que la mayor parte aspiramos, que es un mundo donde la justicia verdaderamente exista, el derecho internacional verdaderamente no sea un papel mojado, y donde los genocidios sean castigados. Ahí yo creo que ese sería el destino que debería tener Netanyahu, una condena internacional, una condena a nivel jurídico de carácter internacional, una detención. Y sería una pena en ese sentido si se suicida antes, pero bueno, si ocurrió, tampoco, pero sería una pena sobre todo porque no pudiera el mundo poder castigarle, poder señalar que es un criminal como lo está haciendo. E insisto, yo creo que es un criminal doble por su ideología, por eso decía, como creyente en esa ideología, pero por otra parte como un gran oportunista por cuestiones meras y exclusivamente personales. Un criminal doble, así define Carmen a Benjamín Netanyahu, primeramente porque cree en el proyecto sionista de anexión de territorio, cree en esa teoría que muchos consideran errada porque no tiene el más mínimo basamento, llamado ese supuesto Gran Israel por una parte, pero otra parte también es un criminal. ¿Por qué? Porque es un oportunista, porque bien sabemos que tiene muchos problemas legales y pues estos problemas legales obviamente en el momento de dejar el poder pues no le quedaría más remedio que sentarse en el banquillo de los acusados y, como dicen por allí, del árbol caído todo el mundo hace leña, y pues prácticamente Netanyahu sería eso, se transformaría en leña. ¿Qué lo favorece en este momento y por qué continuaría con este genocidio, con esta violencia generalizada en Asia Occidental que pretende continuar anexionando? Bueno, porque sería muy complejo cambiar un gobierno en estos momentos de guerra. Una situación justa, pues realmente un acto de justicia, bien lo ratifica Carmen con toda la consideración, sentaría a Netanyahu en el banquillo de los acusados y definitivamente pues recibiría una condena por parte de toda la comunidad internacional sin la menor duda, no solamente por los hechos previos a la agudización del genocidio a partir del 7 de octubre de 2023, sino por todos los crímenes los cuales se le acusa con anticipación. Pero obviamente el genocidio en contra de la población palestina allí en la Franja de Gaza sería un elemento terminal que terminaría condenándolo de por vida y sepultándolo, como bien se dice, en el basurero de la historia. Nos queda muy poquito tiempo, Adrián, cierro contigo porque te pregunto, te preciso en esto. ¿Estamos más cerca o estamos aún muy lejos de que terminen estas atrocidades israelíes en Asia Occidental realmente? ¿De qué depende o dependerá este fin? ¿Cuál podría ser ese final? Adrián, te escucho. Bueno, vamos a ver. Sí, podemos decir que en principio depende de la evolución del choque militar, pero también depende de que, junto a ese choque militar que se está produciendo entre los distintos movimientos palestinos y musulmanes contra Israel, pero también evidentemente del contexto.
porque ese choque militar se va a asentar o no en una u otra dirección dependiendo del conjunto del enfrentamiento, podemos decir, entre el eje de la resistencia e Israel, desde una perspectiva ya más estratégica y, sin duda, como he dicho antes, de cómo evolucione lo que pase con el actual enfrentamiento entre el bloque emergente y Occidente, que se está concretando sobre todo en Ucrania, pero también en Oriente Medio, que yo creo que claramente hay que considerarlo no como una casualidad que esto haya estallado a la vez, sino como una vertiente de ese choque entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Esto, ¿de qué depende el tiempo? Vamos a ver, que ese proceso, la finalización de ese proceso o el desencadenamiento de ese proceso está cerca, está claro. Y eso lo podemos ver claramente en el propio nerviosismo del gobierno de Israel, en la propia aceleración de medidas que van a provocar esa escalada, estrategias desesperadas como estos ataques contra el Líbano, sabiendo que en último término es algo que no tiene ningún sentido estratégico militar para el propio Israel. Entonces están acudiendo ya a estrategias desesperadas que solo tienen el sentido de una escalada a la que pudieran arrastrar a Estados Unidos, y esto es algo que se va a desencadenar muy pronto. Es decir, salvo que vayamos a un desastre, vamos a decir, mundial, que lamentablemente no es algo que podamos descartar del todo, pero estas estrategias no van a dar mucho más de sí, y entonces ya estamos en el momento culminante. Probablemente estamos hablando de semanas o de meses en los que el límite de esas estrategias de escalada va a llegar, y una vez que se compruebe que ese límite ha llegado, pues ya solo viene la desescalada y la retirada, el dar marcha atrás como puedan de esas estrategias que han emprendido y de una forma u otra se han abierto y que ahora tienen que intentar resolver de mala manera para su propio gobierno, claro. Bien, depende entonces de la evolución del choque militar, sin duda alguna, depende también del accionar de los movimientos palestinos, del eje de la resistencia contra el régimen israelí. Todo dependerá del resultado del choque entre los países emergentes y Occidente, que esto definitivamente va a ser muy determinante. Lo que está haciendo Israel es digno de reflexión, porque está acudiendo a estrategias desesperadas, buscando arrastrar a Estados Unidos a un conflicto en la zona de Asia Occidental, que Estados Unidos se inmiscuya con tropas, con equipos militares prácticamente del lado de Israel para seguir adelante con este conflicto. Y Estados Unidos, pues definitivamente lo viene demostrando con el paso del tiempo, no se va a comprometer en esta dimensión. Así que Adrián pues nos habla de que tiene que venir obligatoriamente, no de un día para otro, pero sí de manera paulatina y sistemática, tendrá que venir obligatoriamente por asuntos de desgaste, pues una desescalada que bien pudiera durar semanas, bien pudiera durar meses, pero por lo menos con este enfoque que nos da Adrián, pues nos da un llamado al optimismo con referencia a ver un poquito la luz al final del túnel. Llegamos al final de este programa especial. De verdad que a Carmen Parejo Rendón, excelente analista internacional, directora de la revista La Comuna, directamente desde Sevilla, España. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios, por tu análisis siempre tan acertado y en pro de ir en busca de la verdad para que nuestros televidentes realmente se puedan formar una opinión realmente acertada, gracias a los comentarios y análisis tan fundamentados que tú día tras día nos ofreces. Igualmente nuestro querido amigo Adrián Zelaya, quien es director de CAI Center, nos ha acompañado directamente desde Durango, en el País Vasco, en España. Adrián, también muchísimas gracias por tu análisis, siempre preciso, siempre conciso y siempre muy dirigido y acertado necesariamente hacia la verdad de los acontecimientos que nuestros pueblos tienen que conocer. Nosotros a través de Hispan TV buscamos que nuestros televidentes, que cada vez son más, tengan la oportunidad de conocer la verdad de lo que pasa en el mundo. Así que ustedes, conocedores de la verdad de lo que pasa en el mundo, gracias por estar con nosotros.
להשמיד את יכולות חמאס.